Amados hermanos, buenas tardes, que el Señor nos siga bendiciendo. Es una bendición muy especial para mí el poder estar en contacto con todos ustedes el día de hoy a través de esta enseñanza. Un saludo muy especial en este día a todos nuestros hermanos pertenecientes a todas las iglesias asociadas, no solamente en México, también allá en los Estados Unidos y en cualquier otra parte de Centroamérica, correspondiente al habla hispana. Están siempre en nuestras oraciones. El día de hoy Dios me da el privilegio de poder compartirles este estudio, un estudio correspondiente a una serie de lecciones, que es la lección número 7, que lleva por título La venganza, el prójimo y los enemigos. Esta lección de la venganza, el prójimo y los enemigos está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo número 38 al 48, que dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitar la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el texto de la lección, hermanos. Insisto, la venganza, el prójimo y los enemigos. Como todos nosotros sabemos, hermanos, los estándares que Dios nos ha impuesto son estándares altos, son estándares que no se pueden alcanzar si nosotros intentamos lograrlos de una manera únicamente con nuestras fuerzas, o como decimos regularmente dentro del lenguaje en la iglesia, si lo queremos hacer en nuestra carne, pues nunca lo vamos a poder lograr. Y precisamente el objetivo de esta lección, este mediodía, es justamente que nosotros como estudiantes de la Escritura nos podamos dar cuenta que los creyentes en Cristo Jesús tenemos los recursos suficientes, los recursos necesarios para poder dar respuesta al maltrato, a la injusticia, a la humillación, pero dar una respuesta no conforme a lo que haríamos regularmente basado en nuestra naturaleza humana, sino poder responder con madurez en lo espiritual y no precisamente bajo impulsos humanos o naturales, y como consecuencia reaccionar y tomar revancha ante las situaciones que se nos están presentando. Lo primero que quiero establecer, hermanos, después de haber hecho una breve presentación de lo que estaremos analizando los siguientes 45 minutos aproximadamente, es una enseñanza especial que el Señor Jesucristo deja justo dentro de lo que es considerado como el Sermón del Monte. Hemos leído hace un instante ahí en Mateo capítulo 5, versículo 38 al 48, y seguramente que usted ya sabe que el Sermón del Monte se ve compuesto por 3 grandes capítulos en el Evangelio de Mateo, que es el capítulo 5, es el capítulo 6 y es el capítulo 7. Muchos estudiosos bíblicos han considerado estos 3 capítulos, de los cuales se conforma el Sermón del Monte, como la constitución del reino.
Nosotros debemos recordar que el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo fue precisamente con el propósito de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y así como en nuestros diferentes países tenemos una constitución que es la que nos rige, en la cual cada ciudadano o inclusive los extranjeros que están dentro de nuestro territorio nacional, pues tienen que vivir bajo esas leyes, bajo esas normas, y no podría ser de otra manera cuando el Señor Jesucristo tenía la intención precisamente de establecer el reino de los cielos sobre la tierra. Así que el Sermón del Monte está plagado de principios que tienen la intención no solamente de impactar en su momento, tenían la intención de impactar la vida del pueblo judío al recibir al Señor Jesucristo, sino también, hermanos, cuando vemos, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ese libro de la transición del Nuevo Testamento, vemos cómo esa primera iglesia y esos primeros años de los hermanos que conformaban la iglesia fueron impactadas las vidas de ellos, su ética, su moral, su conducta diaria, el testimonio que ellos iban dejando por donde quiera que ellos iban, tiene su fundamento precisamente en el Sermón del Monte. Ahora, cuando nosotros venimos aquí a la Escritura y el Señor nos lleva al punto de reflexionar sobre el asunto tan delicado, y a veces se hace tan personal el tema como la venganza, o hablar de los enemigos, o hablar de el amor a todo el prójimo, porque finalmente toda persona es nuestro prójimo, y hay personas que resulta agradable, resulta fácil amar, respetar, confiar en ellos, pero sabemos que la gran mayoría de personas a nuestra capacidad humana le resulta imposible realmente el que pueda tener amor, misericordia, bondad, empatía. Y el Señor nos manda estrictamente amar estas cosas. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el Señor nos está dejando instrucciones específicas al respecto, y sobre todas las cosas, hermanos, a que analicemos, que tengamos un tiempo de reflexión sobre cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias. Y bueno, si nosotros hablamos de emociones, pues hablamos de emociones diversas, desde la alegría hasta la tristeza, desde la confianza hasta el miedo, desde la ira, el enojo. Todas esas cosas y muchas más están impresas en nuestro ser, porque Dios así nos formó. Pero Dios, a través de su palabra, nos está dando las instrucciones adecuadas, correctas, para que nosotros reaccionemos de manera madura, espiritualmente, y de esa manera nosotros contraataquemos y desarmemos el daño que de alguna u otra manera alguien nos haya a nosotros infringido. Una de las cosas que me llama poderosamente la atención cuando pienso en este tema, y tengo 2 semanas repasándolo en mi mente y leyendo diferentes porciones de la Escritura, pensaba en lo que la carta a los Gálatas nos enseña al respecto, donde nos da una pequeña lista el Señor de las obras de la carne. Y esa lista, hermanos, me llama poderosamente la atención. Obviamente la leeré muy rápido, pero usted tiene la oportunidad en su hogar de manera detenida de leerla varias veces, inclusive hasta subrayar o resaltar aquellas obras que dice Gálatas capítulo 5 a partir del verso 19 al 21, que dice que manifiestas son las obras de la carne. Ahora es interesante que empieza hablando del adulterio, habla de la fornicación, habla de la inmundicia, habla de la lascivia, habla de la idolatría, habla de las hechicerías, pero el siguiente aspecto que toca es las enemistades. Y de ahí empieza a nombrar una serie de asuntos, de temas que tienen que ver con las relaciones humanas,
Y si nosotros pensamos, hermanos, de manera detenida, todo en nuestra vida está ligado en relaciones humanas, porque tenemos relaciones con nuestros familiares, tenemos relaciones con los hermanos en la iglesia, tenemos relaciones con nuestros vecinos, tenemos relaciones en el trabajo, tenemos relaciones en la escuela para los que estudian. O sea, todo en la vida es una relación. Tenemos relaciones con las autoridades, con nuestros jefes en la empresa donde prestamos nuestros servicios. O sea, toda nuestra vida, hermanos, está impregnada de relaciones, unas más cercanas, unas más distantes, pero finalmente toda nuestra vida está llena de relaciones. Ahora el Señor dice, manifiestas son las obras de la carne. Por eso el propósito de la lección es que nosotros aprendamos a responder de manera madura, de manera espiritual, y esforzándonos cada día para llegar a la perfección, a ese crecimiento en el cual Dios espera que todos los días nosotros avancemos un poquito cada día, un poquito cada vez más. Pero dice Gálatas capítulo 5, ahora el versículo número 20 empieza diciendo enemistades. Y dice enemistades, tiene que ver con relaciones humanas, pleitos tiene que ver con relaciones humanas, celos tiene que ver con relaciones humanas, iras, contiendas, disensiones, envidias, todas esas tienen que ver con relaciones humanas. Les decía, no es el objetivo explicar cada una de ellas, pero sí el objetivo desde ahora, desde estos primeros minutos, hermanos, es ponernos en guardia espiritualmente hablando, para que nosotros comprendamos la advertencia que el Señor nos está haciendo, por supuesto. Y ya creo que a estas alturas todos conocemos lo que la misma carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, nos enseña en cuanto a la lucha permanente que el verdadero creyente como usted y yo tenemos. Porque dice Gálatas 5:17 que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y dice que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, la vida del creyente, el verdadero creyente, está en una constante lucha espiritual, hermanos, y en ningún momento, sin importar la circunstancia, el día, nosotros debemos de bajar la guardia y cuidar siempre la forma en la cual nosotros vamos a reaccionar. Así que como tenemos breves minutos, hermanos, entraré a continuación en materia, porque tenemos tres grandes temas que trataré de unir en uno solo, que tienen que ver con, como decía al principio, tienen que ver con la venganza, tienen que ver con nuestro prójimo y tiene que ver también con nuestros enemigos. Tomando como punto de partida que cualquier persona, sin importar su nacionalidad, su posición económica, su preparación cultural, todos son nuestros prójimos. Entonces tenemos que poner en perspectiva lo que tiene que ver, por ejemplo, con la venganza, y cuáles de esa parte de la sociedad que son nuestro prójimo en algún momento nosotros podemos llegar a considerar nuestros enemigos. Y esta es una palabra que se le debe dar un peso específico importante. Ahora, cuando hablamos de la venganza, dice el Señor en el versículo número 38, oíste que fue dicho. El Señor Jesucristo hace resaltar esto en dos versículos, del versículo 38 al 48, porque está haciendo una referencia, en primer lugar, en este versículo número 38, a lo que conocemos basado en el libro de Éxodo capítulo 21 como la ley de la retribución, y el Señor haciendo referencia a esa ley de la retribución que tenía un propósito, etcétera. Él dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. O sea, la ley de la retribución que pertenece a la ley social que Dios le dio a los israelitas para poderse relacionar entre ellos como nación, incluye algunas faltas que el Señor sabía que se iban a dar dentro de la misma nación e inclusive con otras naciones. Entonces el Señor establece la ley de la retribución, pero ahora en el versículo 39 hay un cambio, porque el Señor Jesucristo dice,
Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Bueno, hermanos, en primer lugar, tratemos de establecer conceptos y clarificar sobre todas las cosas conceptos, porque la primera tarea, la cual quiero que nos demos, que nos ocupemos en ella, es definir qué es la venganza. La venganza es un acto de revancha, es un acto de desquite, es un acto de igualar el daño sufrido o el daño que alguien más nos ha hecho. Y eso es parte de nuestra inclinación natural humana, siempre será buscar la venganza. Si nosotros nos gusta la historia, nos vamos a poder dar cuenta de una manera rápida que la historia del ser humano, la historia universal, está llena de relatos de venganza. Pero también en la Escritura hay algunas porciones que nos hablan precisamente de venganza. La venganza es un absoluto asunto que nace en el corazón, porque cuando alguien es severamente dañado, pues busca de alguna manera sacar ese enojo, como decía al principio en la definición, buscar desquite, buscar revancha, buscar hacer al menos el mismo daño que nos han hecho a nosotros y, de ser posible, buscar hacer más daño que el que nosotros nos han infringido. Ahora, aquí de manera emocional, y he luchado por no meterme a esos asuntos, sino simple y sencillamente poderles compartir lo que el Señor nos dice en la Escritura. Cuando una persona, cualquier persona, nosotros mismos buscamos vengarnos, lo que en realidad estamos buscando es hacernos sentir mejor a nosotros mismos, hacer que el daño, el dolor que nos ha causado aquella persona con aquella acción, nosotros buscar de alguna manera encontrar un poco de alivio a ese dolor que nos han provocado. Y el Señor nos conoce. Y el Señor, como nos formó con sus propias manos, y a nosotros como sus hijos nos redimió con la preciosa sangre de su Hijo Jesucristo, lo que Él hace es protegernos. Porque ¿quién más va a conocer el dolor que alguien nos ha provocado? Alguien nos ha infringido. Inclusive hay personas que nos hacen tanto daño que el dolor prevalece por muchos años o quizás para siempre. Porque hay personas que vamos a catalogarlas, que tienen un mal corazón, que tienen malos sentimientos, que tienen una adversidad, a lo mejor hasta sin causa hacia nosotros. Inclusive aquella persona muere y el daño permanece por años o quizás para siempre. Y el Señor conoce cómo somos, pero el Señor sabe que en un acto de revancha, en un acto de desquite, en un acto de venganza, nosotros como seres humanos, a pesar de ser sus hijos, nunca vamos a actuar con justicia, hermanos. Y ese es el punto principal. Dios nos ha hecho justos a través de la fe en Jesucristo, y lo que el Señor quiere evitar es que nosotros caigamos en actos de injusticia. Y quiero compartirles algunos pasajes para que comprendamos un poco mejor juntos este tema, hermanos, que tiene que ver precisamente con la venganza. Dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 35, el Señor establece lo siguiente, dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Si buscamos otro pasaje, leeré rápido, hermanos, porque pasajes hay muchos y no quiero llenarlos de pasajes, pero sí de la comprensión de lo que Dios trata, la manera tan amorosa que Dios trata, en la cual Dios trata de protegernos a nosotros. Dicen en Proverbios capítulo 24, verso 29, dice: no digas,
como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Porque uno dice, bueno, pues si me la hizo, me la va a pagar. Bueno, no sabe con quién se metió porque esto y lo otro y más allá. El Señor dice, no digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. ¿Quién se encarga de dar ese pago? Pues es precisamente el Señor. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, y quizás sea uno de los pasajes más conocidos al respecto, dice el Señor: no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Y de dónde nace este pasaje que Pablo está citando aquí a la iglesia en Roma? Pues de Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 32 y el versículo número 35. Ahora, si nosotros, hermanos, regresamos un poco a lo que es el libro de Levítico, a lo que es el Antiguo Testamento, pero en el capítulo 19, versículo número 18, debemos recordar, hermanos, que el libro de Levítico es parte de la ley. Empieza en Éxodo 11 y termina hasta el final del capítulo, hasta el final del libro de Levítico, allá en el capítulo 27 del mismo libro. Y el libro de Levítico corresponde a la parte de la ley ceremonial. Pero esta sección que estamos a punto de leer tiene que ver con lo que se conoce de las leyes de la santidad por un lado, pero también las leyes de la justicia. Ahora, fíjense cómo ese versículo encaja perfectamente ahí. Repito, Levítico capítulo 19, versículo 18, lo primero de manera contundente que el Señor dice es: no te vengarás, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y aquí viene algo que la capacidad humana no puede lograr. Por eso desde el principio la lección nos advierte que lo que Dios quiere es que nosotros cuidemos la forma en que reaccionamos. Porque solamente podemos reaccionar de dos maneras. O reaccionamos conforme a nuestra capacidad humana, nuestra capacidad natural, y nuestro deseo natural va a ser desquitarnos, vengarnos. Pero hemos nacido de nuevo. Y la Escritura nos enseña que Dios es amor. Y si nosotros hoy tenemos la capacidad de amar, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Ahora dice aquí: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino por el contrario, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién dijo esto? ¿Lo dijo Moisés? No, lo dijo Jehová. Termina el versículo diciendo: yo Jehová. Ahora, cuando uno empieza, hermanos, a ver un poco la cultura de la nación de Israel, los tiempos en los cuales inclusive nuestro Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, este pasaje que es claro en el libro de Levítico: no vas a aborrecer, sino lo que vas a hacer es amar, con el paso del tiempo se fue distorsionando. Con el paso del tiempo, la nación de Israel fue agregándole cosas a los mandamientos del Señor, así como en otros pasajes les fue quitando peso a la Escritura. Este pasaje de Levítico 19-18 se fue distorsionando, y se fue distorsionando porque resulta que toda aquella persona no israelita, no perteneciente al pueblo judío, no era considerado por ellos como prójimo. O sea, si usted le preguntaba en aquel tiempo a un buen israelita: ¿quién es tu prójimo?, va a decir: pues mi paisano es mi prójimo. Otro israelita como yo, o quizás un prosélito que ha adoptado las costumbres judaicas, él es mi prójimo. Entonces, cualquier
ser humano no perteneciente a la nación de Israel, resulta que no era considerado, perdón, como prójimo para los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Bueno, voy a amar a los israelitas porque ellos son mi prójimo, pero no voy a amar, por ejemplo, a los samaritanos, que en un momento más quiero poner un ejemplo de eso. Dice, no voy a amar al samaritano porque el samaritano no es israelita, no pertenece a mi nación, no es siquiera de mi sangre. Pero el Señor está diciendo, no les guardes rencor, sino ámalos. Ahora, cuando Dios nos está diciendo que debemos amar a nuestro prójimo, y mucho tiene la Escritura que enseñarnos al respecto, porque al final de cuentas todos sabemos que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo resume la ley en 2 grandes mandamientos. Uno, amar a Jehová. ¿Cómo? Ya lo sabemos, con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, etc. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo, y nos dice cómo. Nos dice el estándar, como a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos amamos nosotros? Al menos yo me amo mucho, y seguramente usted se ama mucho a sí mismo. Y seguramente, fíjese hermano, seguramente usted ama mucho a su familia. Quizás usted ama mucho a su pastor, usted ama mucho a los hermanos en la iglesia, usted ama mucho a las personas que le han tendido la mano, que lo han ayudado. Pero ¿qué de aquellos que nos han hecho daño? Y ese es el punto, porque la Escritura no dice ama al que te haga el bien y rechaza, odia o véngate del que no te hace bien. Él dice ámalos. Y amar al prójimo significa no solamente tener un sentimiento de cariño, de amor, un amor puro al prójimo, sino también tiene que ver, hermanos, con bendecir. Tiene que ver con procurar que les vaya bien, con desear que les vaya bien. Si en nuestras manos está facilitarle para que le vaya bien, facilitárselo. Y una cosa que está al alcance de nuestra mano, de todos, orar por ellos. Orar aún por aquellas personas que en algún momento han afectado nuestra vida. Algunas personas dicen, oiga, pero ¿por qué en el Antiguo Testamento encontramos esas oraciones que se llaman imprecatorias? Donde se oraba pidiéndole al Señor que acabara con sus enemigos. Yo les recuerdo cómo aquí en Mateo capítulo 5, en 2 ocasiones, el Señor dijo, ¿oíste que fue dicho? Pero ahora yo os digo. Olvidemos lo que pasó en el Antiguo Testamento. Nosotros somos una iglesia neotestamentaria, hemos nacido de nuevo, somos hijos de nuestro Padre Celestial, estamos en espera de nuestro encuentro personal con el Señor. Es otro programa, otro plan que Dios tiene para nosotros. Y es más, si usted a mí me preguntara en este momento, oiga hermano, ¿usted considera que tiene enemigos? Pues yo que sepa no tengo ni uno. A lo mejor alguien ahí veladamente, ocultamente y celosamente, pues me trae entre ceja y ceja, como decimos acá en Veracruz. No lo sé. Pero miren, vamos a suponer que tenemos muchos enemigos. A veces uno hace todo lo posible por llevarse bien con todas las personas. Pero no siempre es posible llevarse bien con todas las personas. Y pudiera ser que tenga 100 enemigos o 1000 enemigos. Pero lo que el Señor me manda es amarlos. No puedo hacer nada de lo que ellos sienten contra mí o hacia mí. Voy a usar esa palabra. No puedo hacer nada quizás de lo que ellos sienten hacia mí. Pero yo sí puedo hacer todo de lo que yo siento hacia ellos. Porque el Señor nos manda amarlos. Mi carne no va a poder. Pero si dependo de lo que el Señor hace, seguramente, hermanos, se va a poder hacer. Ahora, fíjense, hermanos, si tenemos nosotros que hablar, porque a mí sin duda que es como un contraste, desde que estaba yo pensando en la lección y leyendo todos estos pasajes, 2 palabras hagan de cuenta que estaban como en un ring.
la venganza y el amor, y el referee, y en medio más bien el prójimo, la venganza y el amor. Y se vino a mi mente un pasaje, porque si alguien se pudo haber vengado, hermanos, porque a veces sufrimos daño y ¿sabes qué? Que tenemos que soportar el entripado. Y nos sentimos hasta impotentes, nos sentimos frustrados porque no encontramos la manera, porque quisiéramos realmente vengarnos y no encontramos la manera nosotros de vengarnos. Pero fíjense algo, hermanos, qué ejemplo tan amoroso, qué ejemplo tan misericordioso, qué ejemplo tan lleno de bondad de parte del Señor. Porque el Señor Jesucristo pudo haberse vengado en el momento que más daño ciertos hombres le estaban infringiendo a él de manera injusta. Y para esto solamente quiero que recordemos algunos sucesos de Lucas capítulo 23, donde el doctor Lucas, nuestro hermano Lucas, nos ha dejado testimonio el Señor a través de este hermano, quien escribe este evangelio, donde dice en el versículo número 22, Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Ahora, hermanos, si nosotros seguimos leyendo, nos encontramos en el versículo número 33 que dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, llegaron al momento, al punto justo para ser crucificado al Señor Jesucristo. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y era el momento exacto, hermanos, para vengarse de todos ellos. ¿Qué bastaba? ¿Qué hacía falta para que el Señor Jesucristo se vengara? Y sin embargo el Señor los amó, porque todos eran su prójimo, porque todos eran sus criaturas, porque a todos les vino a establecer su reino. Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una primera frase en la cruz del Calvario que está impregnada de amor, que está impregnada de una provisión que el Señor dio, y de la cual cada uno de nosotros hemos disfrutado por esa provisión que el Señor ha hecho. Ahora quiero citar otro ejemplo, y este ejemplo también es muy conocido, y también este ejemplo está en el Evangelio de Lucas, pero en el capítulo número 10. Y es el relato que se conoce como el buen samaritano. Y a veces desconocemos por qué había tanta diferencia, tanto odio, tanto rechazo, tanto menosprecio de un pueblo con el otro, y el otro a su vez con el otro. Pero ignoramos muchas veces, hermanos, de qué manera el pueblo de Samaria fue repoblado. Porque haciendo un breve recordatorio, no hablaré de la historia, pero recuerden ustedes, hermanos, que el reino de Israel se dividió en dos partes: reino del norte, reino del sur. Y esa parte de la tierra de Samaria perteneció a la a la parte del reino del norte. El rey llega y conquista, y se me fue la palabra, pero hubo desplazó a todos los judíos que vivían en Samaria. Los despojó de sus tierras, y la tierra de Samaria quedó despoblada. Entonces el rey, porque cada rey tenía su estrategia de conquista,
el rey de otras naciones, pobló la tierra de Samaria. Y lo que sucedió con los samaritanos es que se hizo una etnia, un linaje mestizo. Yo siempre digo que los samaritanos es lo más parecido a los mexicanos, porque los mexicanos somos de, pues, como decimos aquí, de todo, ¿no? De todo un poco, de todas las razas. No quiero hacer uso de frases coloquiales para que todo el mundo lo comprenda, pero los mexicanos sabemos chaparritos, sabemos altos, negritos, güeritos, de ojos negros, ojo azul, por toda la diversidad étnica que se concentra y sale un mexicano. Así fue el samaritano. Entonces el israelita, sabiendo esto, rechazaba completamente eso. Ese es el origen, y eso que yo les acabo de conversar lo encuentran en las Escrituras. No es un relato de la historia universal, es un relato bíblico. Ahora, aquí en Lucas capítulo 10 encontramos en el versículo número 30, dice, respondiendo Jesús les dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y vean, y aquí vienen los ejemplos que maneja el Señor Jesucristo. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién era? ¿Cómo usar el término actual? Un hombre religioso, vamos a llamarlo así. Porque muchas veces, hermanos, muy creyentes, pero a veces nos envolvemos en el hábito de la religiosidad y perdemos de vista el amor, perdemos de vista la misericordia, le damos paso, hacemos a un lado el camino hacia la perfección, hacia la madurez, y nos enfocamos solamente en nuestras reacciones totalmente humanas. Y dice el siguiente versículo: asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No hubo amor, no hubo misericordia, no hubo bondad, no hubo ayuda, no hubo nada. Pero resulta que en el versículo 33 dice: pero un samaritano, era un enemigo étnico, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercando, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta del millón: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en mano de los ladrones? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! ¿Quién sabía más de amor y misericordia? ¿Quién sabía más de amor, de bondad? ¿Quién sabía menos de revancha, de venganza, de desquite? ¿Quién sabía menos de diferencias étnicas? ¿El sacerdote o el levita? ¡Wow! ¡Qué ejemplos, eh! No, el Señor no simplemente habla de un judío, habla de un sacerdote y de un levita. Pero luego lo contrasta el Señor con un samaritano. Y hermanos, amar al prójimo, el amor hace que crucemos las fronteras étnicas, las fronteras culturales, las fronteras socioeconómicas y algo más. A veces vemos personas muy idólatras que confían en sus imágenes, que confían en esto, que confían en aquello, que practican las hechicerías, que dependen todo día de los horóscopos y esto y lo otro, y uno va y a lo mejor de repente se ha dado a la tarea de hablarles a esas personas y esas personas no quieren escuchar, y uno dice: pues que se vayan al infierno, porque les he hablado y no quieren escuchar del Señor. Y la pregunta es: ¿qué papel estamos asumiendo? ¿Como sacerdotes? ¿Como levitas? ¿O mejor sería, hermano, ser un buen samaritano?
porque tener amor y misericordia por nuestro prójimo, aún por nuestros enemigos, implica costos. El problema, cuando nos dejamos guiar por nuestra carne, hermanos, es que siempre queremos ganar. Siempre queremos tener la razón. Siempre queremos nosotros sentirnos mejor, haciendo y viendo sufrir a la persona que en algún momento de manera previa nos hizo daño. Pero la realidad es que el Señor nos ama tanto a ti y a mí como sus hijos, que a pesar de que realmente haya personas que en algún punto de nuestra vida nos han hecho daño, Dios nos quiere protegernos de nuestras reacciones, porque así son estas cosas. A veces las más grandes pruebas, hermanos, son inesperadas, nos caen de sorpresa. Por eso, como creyentes espiritualmente, siempre nosotros debemos estar, hermanos, con la guardia preparada. ¿Para qué? Para saber resistir. Porque precisamente aquí en el pasaje en el cual tomamos como punto de partida en el Evangelio de Mateo capítulo 5, el Señor nos dice en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que ultrajan y os persiguen. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo, hermanos. El objetivo es amar. Ese es el objetivo. Amar a nuestros amigos. Pero también el objetivo, hermanos, es amar a nuestros enemigos. Ahora, una última recomendación, porque estoy tratando de hacer un cierre a partir de este momento a esta sencilla exposición que les estoy compartiendo. Nosotros pertenecemos a iglesias bautistas en su gran mayoría. Y si algo nos distingue a las iglesias bautistas, y me refiero a las iglesias asociadas, es la sana doctrina. Pero la sana doctrina, hermanos, no solamente está disponible para tenerla en la mente, para alimentarnos intelectualmente de ella, para nutrir nuestra capacidad de comprensión. La sana doctrina, hermanos, tiene que ser vivida, tiene que ser experimentada, tiene que ser también, hermanos, puesta en práctica. Y en la medida que nosotros pongamos en práctica esa sana doctrina, nosotros seguiremos camino a la perfección. La palabra perfección en la Escritura no significa libre de errores, significa crecimiento. Y vean lo que dice el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. ¿Saben por qué Dios hace salir el sol todos los días sobre buenos y malos? Porque Él es justo. Si de mí dependiera que saliera el sol, yo diría pues solamente que salga sobre justos, solo sobre mis amigos, no sobre mis enemigos. Y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, pregunta el Señor, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo publicanos? O sea, amar a los que te aman, ¿qué estás haciendo de más? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y vean de qué manera contundente termina este pasaje. Sed pues vosotros, ¿cómo? Perfectos, o sea, maduros, como vuestro Padre que está en los cielos es, ¿qué? Perfecto. Ahora, hermanos, una última. Bueno, tengo tantas cosas que decir, pero dos cosas más quiero citar. Una, amar a toda persona, a todo nuestro prójimo, es una señal. Y ya no fui a la primera carta de Juan, pero ahí habla de ello.
amar a nuestros hermanos, amar a nuestros enemigos, amar al prójimo, es una señal de que verdaderamente somos hijos de Dios. Amar a nuestros enemigos es una capacidad divina que hemos recibido de parte de Dios. Tenemos en nuestras manos la gran oportunidad de honrar a Dios siempre, en todo momento, no solamente con los labios, no solamente con el pensamiento, también con nuestros hechos, hermanos. No importa que tanto nos ofendan, que tanto nos lastimen, que tanto nos traicionen, que tanto nos avergüencen, que tanto nos humillen. Dependamos de Dios en nuestras reacciones. No procuremos la venganza. Ya hay demasiado odio en el mundo, hermanos. Demasiada venganza en el mundo. Demasiado tironeo para un lado y para el otro, y todo el mundo quiere ser el primero, y todo el mundo quiere tener la razón, y todo el mundo esto. Nosotros, hermanos, debemos ser luminares en este mundo. Y efectivamente, hermanos, quizás ustedes a esta altura de la exposición se le estén viniendo a sus mentes nombres de personas y situaciones que a usted le han hecho mucho daño. Pero yo le quiero decir algo que he aprendido en mi poca experiencia, no tan solo de compartir la palabra del Señor, sino mi caminar con el Señor sobre todas las cosas, que uno nunca tiene que tomar las cosas de manera personal, hermanos. O sea, si su vecino le ha hecho daño, no vea a su vecino. No es su vecino el problema. El problema es quién está atrás de su vecino. No es su familiar. El problema es quién está atrás de su familiar. No es el hermano o la hermana en la iglesia, es quien está atrás moviendo todo. ¿Recuerdan lo que vimos al principio en Gálatas 5:17? Que hay una lucha entre la carne y el espíritu, que se oponen para que no hagamos lo que realmente queremos, no hagamos lo que el espíritu nos está señalando. Pero si yo digo, Pedro me la hizo, Pedrito me la va a pagar. Y si Juanito me la hizo, Juanita me la va a pagar. Y si María me lo hizo, María me lo va a pagar y me va a pagar doble. No, porque entonces estaremos personalizando las cosas. Tenemos que aprender, y solamente dependiendo de Dios, hermanos, aprender a ver las cosas y las situaciones lejos del punto de vista humano. Las tenemos que aprender a ver desde el punto de vista espiritual. Porque ¿quién es el que nos hace la guerra? ¿Pedrito, Juan, María? No, es el diablo, que nos quiere derrotar, que no quiere que nosotros sigamos creciendo, que no quiere de ninguna manera que nosotros dependamos de Dios. No solamente en nuestras acciones, tampoco quiere que dependamos de Dios en nuestras reacciones. Yo estoy aquí, yo me preparé para llevar a cabo esta acción. Pero a lo mejor aquí saliendo, el enemigo usa a alguien para provocarme. La pregunta es, ¿estaré listo para reaccionar maduramente ante esa provocación? Hermanos, ¿cómo sería este mundo si cada persona amara a su prójimo? Va a decir, hermano, déjate de utopías, déjate de sueños, de romanticismos. Hermanos, amemos a nuestros prójimos. Olvidémonos de la venganza. Y yo diría algo más. Ni siquiera consideremos a alguien como nuestro enemigo. Espero que esta lección, hermanos, que ha sido sencilla en su exposición, puesto que no lo puedo hacer de otra manera, pero sí salida del corazón, pueda traer a la vida de usted una enseñanza que marque su vida y que usted empiece a experimentar algo distinto. Y si a usted le han hecho daño, si lo han traicionado, si lo han humillado, cualquier tipo de daño, usted perdone. Usted deje que el juez justo dé a cada uno de nosotros el justo pago. Que el Señor le siga bendiciendo. Un abrazo y reitero, están en nuestras oraciones. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos.